Power Record. Amor no tiene fin, amor no tiene fin. Inigualable, incubable, tu amor no tiene fin. Inigualable es, incomparable es, rey de reyes. Inigualable es, incomparable es, rey de reyes. Inigualable es, incomparable es, rey de reyes. Ofendido, maltratado, justificado y resucitado. Tu amor por mí no tiene fin. Te sacrificaste por amor a mí. Tu sangre derramada fue la que dio limpieza a mi corazón de tanta impureza. Tu sangre derramada fue la que dio entrada a mi corazón para tu amor. Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. ¿Qué sería de mí sin ti? Inigualable es, incomparable es, rey de reyes. Saludos amigos, amigas, hermanos todos, sean bienvenidos a su cuarto programa Algo Diferente en esta su emisora de preferencia Hola Estéreo, inconfundible, su emisora online. Hoy nuevamente me encuentro acompañado de nuestro amigo y hermano Alexander Fuentes y Osvaldo Ramos. Bueno, bien, hermanos, bienvenidos, hermanos y amigos y oyentes todos. El tema que nos trae hoy por acá, como ustedes ya bien saben, cada sábado traemos un tema distinto, temas algunos controversiales, otros bastante amenos. El tema de hoy es la cruz. Muchos de ustedes pues la conocen ya, conocen el símbolo y saben de qué se trata la cruz, pero pocos saben qué quiere decir la cruz, qué significa la cruz y su simbología en los temas religiosos. No, yo creo que es uno de los temas muy importantes de enseñarlo, porque es que ahí donde pasó todo lo que tenía que pasar, en la cruz. Entonces yo creo que es un tema muy importante, pero antes de hablar de la cruz deberíamos dar unos saludos a mucha gente que nos han escuchado y nos han visto por los videos y bueno, y nos quieren saludar, pues nosotros también queremos corresponderle a ellos también. A los consecuentes. Así siempre nos saludan y nos dan pues las felicitaciones, que sigamos adelante, que son buenos los temas. Muchos no lo entienden y por cuestiones religiosas, pero sí tienen la semilla ahí poco a poco. Entonces podemos saludar a muchos de nuestros hermanos y los que nos saludemos, los saludamos en el próximo programa, porque son muchos. Sí, bueno, ven los programas y esperen al suyo que en algunos salen, algunos los saludamos. Por acá tenemos a nuestra amiga Adriana Spa. Ella siempre está pendiente de nosotros y por supuesto, claro, a veces salimos de acá del estudio de grabación un poco apabullados de tanto estar sentados acá y cuando uno
trabaja fuertemente, necesita que le den su masajito, su descansito, ¿no? Nada como ir a donde la amiga de Diana España, en la Domingo Ortiz de Páez, en el sector 2, ¿no? Su número de teléfono, porque ella también va a domicilio, ella te atiende a domicilio, si está muy golpeadita no puede ir, llámala al 0414-355-0492 y ella te atenderá ya. Oh, sí, con masaje de terapia, cuando alguien tuvo un accidente o que le mandan a hacer terapia, ella también se encarga de todo ese tipo de masajes. Sí, masajes relajantes, terapéuticos, tiene otro tipo de masaje que para el dolor, o sea, es bastante complejo, bastante amplio la gama de servicios que presta Adriana Spa. Maravilloso, maravilloso. Un saludo para nuestra amiga Adriana que siempre está conmigo. No lo piense mucho, vale. Y a nuestro amigo Jaguar, allá en el Electroauto Jaguar, allí por la avenida Nueva Toruno. Bueno, realmente en el barrio, en el sector Aguareña. No, son girasoles. El sector Girasol, ahí en el barrio Corralito. Pero usted va por la avenida Nueva Toruno y ahí mire el avisito, ahí te dice, te indica dónde es. Si tiene algún problemita con su electricidad de su vehículo, hasta de su moto, usted lléguese hasta allá. Incluso electrodoméstico. Hay electrodoméstico también. Imagínate, llégate hasta allá que ya te arreglan hasta la licuadora. Ese hombre hace de todo. Todo eso. Hace de todo. También un saludo aprovechando pues que Jaguar arregla electrodoméstico. Electrodoméstico La Esmeralda, ya hemos dicho que está ahí diagonal a la clínica del Pilar. Todo lo relacionado con electrodoméstico, las gomitas, los repuestos. Sí, los repuestos, las gomas para la olla de presión, las cuchillitas para la licuadora, los huesecitos para los ventiladores, todo ya lo venden y es muy económico, muy reconocido en Barinas por los repuestos que ya venden. Y variedad, ¿no? Sí. Tienen de todo, para todo tipo de electrodomésticos. Claro, y aparte de eso, que su negocio es familiar. Sus hijas trabajando ahí, su yerno. Y vamos a saludar también a nuestro hermano Rider Osma. de la Concordia, por cierto, tenía su papá muy malito. Gracias a Dios salió bien. Y también es un milagro, porque aparte que le dio un infarto y una CB, Cinco. y que ya camina con un pie, Sí. que no mueve, Sí. no mueve la mano, andaba molesto porque no mueve la mano, y debería estar contento, no vale. No, pero ya le dieron de alta al hombre, saludos de verdad. Ya está en bendiciones para Sabaneta, él. ya está en su casita en qué Sabaneta, bueno, gracias al Señor. Saludos a Mari, a su nieta. Vamos a saludar también a la gente de la Esperanza, Y correcto, a José Luis. José Luis, la mamá también ha estado un poquito También un saludo quebrantada, pero bueno. Bien calidad la señora Calidad. Sí, También todo, José toda Luis la familia. es un milagro andante porque oye, estuvo bastante malito y fíjate, ya anda por ahí en moto. En moto. Esta mañana me llegó en moto por ahí. Imagínate, bendiciones. Y bueno, y saludar también a cada uno del resto de nuestros hermanos, que no solamente se reúnen con nosotros, sino que también oyen y están pendientes de la programación y del contenido que subimos a las redes y por esta emisora. Cada hermano que se reúne con nosotros en los Nuevos Araguanella, ya está el hermano José, su esposa. Un saludo a nuestro hermano José Medardo Arrieta Martínez, su esposa Ana de Martínez, y bueno, la esposa de nuestro hermano Osvaldo, fiel guerrera también, Teresita. Saludos, Gilbert, su esposa Ana también. Bueno, y así cada uno de ellos, la esposa de Rider, Osmari, uno quisiera saludarlos a todos, pero a veces el tiempo se hace corto. Nuestra hermana Samira, nuestro hermano David, les tenemos presente en nuestras oraciones por la mamá de nuestro hermano David, que ha estado también un poco quebrantadita de salud, la recuperación de la esposa de nuestro hermano José Arroyo, también fue operada de la vista. Entonces, bueno, a todos hermanos y amigos queremos que sepan que los tenemos presentes y que el hecho de que no los mencionemos a cada uno es por cuestión del tiempo, pero les amamos mucho en el amor de Cristo. Y a nuestra hermana Evelyn, que se la pasa haciéndonos señas ahí, dirigiéndonos ahí, es la responsable de nuestra imagen. Para simplificar el plan. Sí, señor. Pues mi hermano, vamos al tema que nos corresponde hoy. La cruz. ¿Qué nos podrían comentar ustedes dos, son muchos en la materia sobre la cruz? Explíquenme algo de eso. ¿Qué significaría la cruz para los cristianos? Por decir, para empezar por algo. Bueno, yo podría decir que la cruz fue el evento más importante de la humanidad. Tanto así de que de ahí para adelante se dividió el tiempo. O sea, me empezaron a contar los años otra vez.
Sí, porque de la cruz para adelante empezó otra vez el año 1, el 2, el 3. Si nosotros estamos en el 2024 fue porque ya pasaron 2024 años del Día de la Cruz. dividió la historia en dos. Exacto, entonces creo que es un evento muy importante que tanto así que dividieron la historia. La cruz como suceso, la cruz como tal, cuando lo llevamos a los registros bíblicos, es importante resaltar que en lo que es el Antiguo Testamento, para usted, querido amigo, que tiene su Biblia católica, evangélica, testigo de Jehová, usted que tiene su Biblia, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra cruz, no hay evidencias de la palabra cruz. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es donde se menciona, y la cruz tiene que ver con ignominia, con maldición. Por eso Gálatas, encontramos a Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces es un símbolo, la cruz como tal, el madero, es un símbolo de maldición, porque quienes morían crucificados eran personas de muy mala reputación, bárbaros, maleantes. Entonces por eso ya tenía ese esquema. Era un método de humillación. Correcto. Entonces, bueno, quizás durante la conversación vamos a encontrar, Pablo dice de Jesús que fue humillado hasta lo sumo, incluso en el Calvario. En el Calvario se ven 3 cruces y Jesús está en la cruz del medio. Y la costumbre era que de los 3, el peor de los 3 era el que colocaban en la cruz del medio. Entonces aquellos soldados y los mismos líderes religiosos de ese entonces proyectando que el peor de esos 3 era Jesús. Y por un lado era verdad, por un lado era una realidad. En la cruz del Calvario, mientras estuvo en el madero, como escribe Pedro en 1 Pedro capítulo 2, fue cargado sobre Jesús todo el pecado del mundo. Entonces era verdad. En ese momento se convirtió en el hombre, pudiéramos decir, más pecador del mundo, o con el mayor pecado del mundo entero. Él cargó en él. La Biblia dice que Dios cargó en Jesús, en su cuerpo, mientras estuvo en el madero, todo el pecado del mundo. Entonces no solamente los pecados, sino que Jesús fue constituido el pecado mismo, el pecado. Entonces, bueno, la cruz por ese lado, pero en la cruz vemos el fin de lo que eran las sombras. En la cruz del Calvario terminan los tipos y sombras y se establece lo que es la sustancia, una vida, una naturaleza, un poder del que hemos hablado en mensajes anteriores, un poder, una nueva creación, una nueva criatura a raíz de la cruz, para, como dice Howard, en la cruz murió un siglo y comenzó otro siglo. Comenzó lo que para la cristiandad es conocido y debe verlo así, la iglesia, el reino eterno, un reino sin fin. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento no se menciona específicamente la palabra cruz, pero vemos en tipos y sombras, vemos la cruz. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, dice que tenía que haber sangre para cubrir el pecado de ellos y que Dios los vistió con piel de cordero. Quiere decir que el mismo Dios sacrificó cordero para que la sangre de ese cordero cubriera la culpa de Adán y de Eva. Ahí está la cruz, un tipo y sombra de la cruz. En el cordero de Abel, Génesis capítulo 4, vemos también un tipo de la cruz. Luego del cordero de Abel tenemos en Génesis capítulo 6 el diluvio y el arca. Hay otro juicio, una figura de la cruz, ¿ves? Luego de Génesis capítulo 6 vemos en la torre de Babel, se efectúa otro juicio. Entonces, desde el momento que ellos salen del huerto de Edén, comienza Dios a hablarle, a transmitirles a ellos juicio tras juicio, juicio tras juicio, para irles proyectando lo que iba a ocurrir un día cuando la cruz se hiciera una realidad. Entonces en Génesis 11, en lo que es la torre de Babel, tenemos otro juicio, una figura de la cruz.
cuando el Señor los saca a ellos de la esclavitud de Egipto, aquella noche, en Éxodo capítulo 12, la puerta manchada con sangre y el cordero sacrificado, una figura de la cruz. Luego, frente al Mar Rojo, él abriendo el Mar Rojo, ellos pasando en seco, otra figura de la cruz. Entonces, aunque no está implícitamente escrita la palabra cruz, vemos la cruz en tipos y sombras, y siempre para brindar salvación, siempre para brindar una nueva oportunidad, siempre para introducir a la persona o al pueblo a una nueva creación, a un mundo nuevo. Recordamos también aquella imagen de Isaac cargando el manojo de leño, ¿no? Correcto. Una imagen más clara de lo que era cargar la cruz, ¿no? Correcto, ese es Génesis capítulo 22, otra figura de la cruz. Entonces vemos la cruz por todas partes en el Antiguo Testamento, en el río Jordán. Cuando cruzan el río Jordán para pasar a la tierra prometida, a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, una figura de la gracia, una figura de la nueva creación, una figura de Cristo como un multihombre. Vemos también ahí la figura de la cruz en el Jordán. También lo pasaron en seco. Entonces vemos la figura por todos lados. Entonces la cruz, hoy en día uno habla del Evangelio, uno habla de Cristo, uno habla de la cruz. ¿Y cómo lo ve mucha gente? ¿Cómo lo ve el mundo? Como lo escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Es locura. A los evangélicos, en su gran mayoría, la gente los tildan de locos, ¿verdad que sí? Sí. Ciertamente, la primera mención que veo, no sé si alguien habrá conseguido, la primera mención de la cruz que me aparece en Mateo 27:32, ¿no? Que se menciona la cruz como tal. Pero sí, se le dan muchas connotaciones según cada religión, según cada creencia, ¿no? Porque incluso para el pueblo católico también la cruz es un símbolo de salvación, pero muchas otras religiones lo ven más bien como un símbolo de tortura, de maldición, porque fue allí donde murió el Salvador, ¿no? Ciertamente, como lo dijo el hermano Alexander, dividió la historia en dos mitades, pero también dividió la vida del hombre, ¿no? Porque la cruz dividió la vida y la muerte, porque ciertamente antes de la cruz solamente había muerte, pero después de la cruz tenemos la salvación. Quien pase por la cruz, quien cargue su cruz, tendrá salvación. Entonces, de verdad que hay que leer y estudiar para entender lo que realmente quiere. Pienso que es bueno resaltar que la cruz en sí no tiene ningún valor. Ella en sí, por sí sola, ella no tiene ningún poder, ningún valor. El madero no tiene ningún poder. El cordero solo tampoco tenía, no iba a ser no iba a bastar, o con la sola vida santa del Cordero de Dios, llámese Cristo Jesús, con la sola vida santa no nos podía salvar. Era necesario el holocausto, era necesario el sacrificio, era necesaria la ignominia, era necesario morir de la forma más cruel para poder concretar la redención. Estaba escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, así como el cordero solo en sí no podía salvar, la cruz sola en sí tampoco tiene poder para salvar. Entonces la cruz toma valor, por decirlo así, solo porque el Cordero de Dios murió en ella. Eso es todo. Pero la cruz sigue siendo una señal de muerte, siempre va a ser una señal de muerte. Por eso es que le decía a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A dónde? Al Calvario. Sígame una muerte. A eso nos invita el Señor primero, a una muerte, para poder recibir su vida, la vida del resucitado. O sea, cargar la cruz es aceptar nuestra culpa, aceptar el yo pecador. Cuando aceptamos el yo pecador, sería el primer paso para aceptar a Dios, ¿no? Porque no podemos... Es uno de los tres pasos que hay que seguir. Sí, sí, claro. Hablamos de la cruz y también hay gente que toma la cruz como un amuleto. Sí, un amuleto. Y bueno, lo importante que pasó ahí en esa muerte, como lo acabas de decir, la cruz sola no tiene ningún tipo de importancia, no hace nada.
también en ese momento de la cruz, cuando Jesucristo es crucificado, también pasó algo también muy importante, aparte de que dividió la historia. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, demostrando de que Dios abriendo la puerta al ser humano a que pueda tener contacto con él. Entonces mira lo que pasó ahí. Anteriormente, antes de la cruz, eso no podía pasar. No podía pasar. La gente moría y tenía que quedar durmiendo ahí, esperando que hubiera la redención, que fue la que hizo Jesucristo. Y como hemos dicho, la cruz sola no puede hacer nada. Siempre hay que seguir unos pasos, que es la crucifixión, la muerte y la resurrección. Entonces, sin esas tres, la persona si va a morir, tiene que ser sepultada, y aparte de eso, tiene que también resucitar igual que Jesús, para completar pues, el ciclo como tal. Correcto. Jesús, hablando de esta obra magnánime que él hizo en la cruz del Calvario, es bueno tener presente lo que escribe el apóstol en Colosenses capítulo 2. La cruz del Calvario, mucho más allá de lo que se pudo ver y de lo que leemos en los evangelios, de cómo fue desfigurado, de cómo fue azotado, araron mis espaldas, había anunciado él en el libro de los Salmos, y todos los dolores tan atroces que él iba a experimentar, es algo que se queda muy pequeño con lo que pasó en lo espiritual, en lo que no podemos ver, en lo que no se pudo ver. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que en la cruz del Calvario Dios clavó el acta de los decretos que nos era contrario. Quiere decir que en ese hombre llamado Jesús estaba el acta que nos condenaba, estaba el acta que nos hacía ver como culpables y merecedores de una muerte eterna. Y esa acta Dios la clavó en la cruz. Cristo mismo la llevó a la cruz y la hizo crucificar y fue completamente eliminada. La ira de Dios fue aplacada en su totalidad por la obra, entrega y muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces hay mucho más allá de lo que los ojos naturales pudieron ver. Hay mucho más allá de lo que cuando leemos en los evangelios podemos entender. Hay mucho más allá. La obra en la cruz abarca mucho más de lo que se puede haber oído con el pasar de los tiempos, de los siglos. Hay mucho más que el hombre y la mujer todavía le hace falta escuchar. Nos dice Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, la cruz nos habla de una reconciliación, o sea, de un acercamiento, de un reacercamiento a Dios. Reconciliar con Dios a ambos nos habla del abolimiento de la ley, ¿no? En Efesios 2:15, o sea, al abolir la ley nos lleva a la gracia, pero o sea, la ley en sí no se elimina, sino que se vuelve una con la gracia. O sea, en vez de tener tantos pasos, tantos mandamientos, tantas leyes, se convierte en una sola, hace una sola, pero eso ocurrió solamente en la cruz. Se hizo cumplimiento de la ley. Se hizo cumplimiento de la ley. Se hizo cumplimiento de la ley. Si él con su entrega lo consumó. La ley era una casa que no se había podido terminar con el paso de los siglos. Pero Jesús vino y terminó esa casa. Si vemos la ley como una construcción, como una casa que estaba siendo edificada, y quienes tenían que edificarla y terminarla era el pueblo de Israel, ellos no pudieron. La demanda era muy alta, ellos no pudieron. Pretendieron hacerlo, pero no pudieron. Entonces para eso vino Jesús. ¿Ves? Jesús dice al Padre, me preparaste cuerpo. Entonces Él vino como esa casa y pudo terminar, culminar, perfeccionar la casa. Entonces por eso Pablo habla de una nueva creación. Ahora esta casa no es natural, ahora este templo no es de bloque, no es de hecho de manos de hombre, ahora es un templo espiritual. Ese velo del que hablaba Alexander lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Pablo dice
el velo que se rasgó, es el cuerpo rasgado de Jesús, es ese velo abriéndose, y dando acceso a todo aquel que cree en Cristo a su misma presencia, a su misma gloria, al trono de gloria. Bueno, vamos a oír una pausa musical y ya regresamos con este tema, la cruz.